La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como puños, haciendo temblar los vidrios de mi vieja casa en el centro de Oaxaca. Estaba sentada en la penumbra, con una sola lámpara encendida al mínimo, el rugido de la tormenta llenando el silencio al que ya me había acostumbrado. Mi celular vibró sobre la mesa. La notificación parpadeando como si fuera urgente. Lo tomé, esperando solo un recordatorio o una llamada perdida. Era un mensaje de voz de Rafael. Mi corazón dio un brinco. Pensando que mi hijo por fin se había acordado de mí, presioné reproducir, dejando que su voz familiar llenara la habitación. Pero las palabras que siguieron no eran para mí. Es patética, dijo, con un tono casual, casi despreocupado. Siempre pegada, siempre buscando hacerse indispensable. La sacaremos del juego una vez que terminemos con el refinanciamiento. No puedo dejar que nos siga estorbando. Su voz, mezclada con el ritmo de la tormenta, me dejó vacía por dentro. Patética, un estorbo. No madre, no sacrificio, no los años que pasé dando clases para que él pudiera estudiar en Atlanta. Solo un obstáculo en sus planes. Hablaba con Mariana, su esposa, con la facilidad de alguien que ya lo tenía todo planeado, seguro de que yo nunca me enteraría. Me quedé inmóvil, con el celular pesado en la mano, sus palabras resonando más fuerte que los truenos. Por un largo rato, observé las sombras en forma de rombos que la lluvia dibujaba en los vidrios, cada gota un recordatorio de que algo se había roto para siempre. Cuando la tormenta se calmó hasta convertirse en un siseo constante, me levanté y saqué una maleta vieja del armario. La decisión se sentía firme, casi fría, para cuando amaneciera, ya no estaría ahí. Y la vida que había cargado sola durante décadas ya no estaría en sus manos descuidadas. La maleta estaba abierta sobre la cama, pero mis manos se detuvieron. No eran ropa, sino recuerdos los que llenaban la habitación. Me vi en 1987 parada en el pasillo de un hospital en Puebla. El supervisor de la fábrica negando con la cabeza el nombre de mi esposo, Leonel Torres, se pronunció como una puerta que se cerraba. Un accidente, dijeron. Y me quedé sola con un hijo de apenas 9 años y cuentas que no daban tregua. Tomé turnos extras en la secundaria Benito Juárez, corrigiendo exámenes hasta medianoche, limpiando salones cuando los conserjes faltaban. Me convertí en la maestra que nunca se iba, la madre cuyo hijo hacía tareas en su escritorio porque no podía estar en casa para preparar la cena. Los años se apilaron, un sacrificio tras otro. Cuando Rafael fue aceptado en el programa de maestría en administración de la Universidad Emory, saqué el dinero de la pensión que había ahorrado desde mis 20s. Ese dinero era mi red de seguridad, el sueño de un doctorado que alguna vez susurré a mis colegas, pero sonreí al firmar los papeles, convenciéndome de que su futuro era más importante que el mío. Nunca confesé cuánto dolía enterrar mi propia ambición por la suya. Mariana entró en nuestras vidas con sus trajes elegantes y su charla segura. El tipo de mujer que Atlanta pulía hasta hacerla brillar. Era amable, pero sus ojos siempre me medían mi casa modesta, mi ropa sencilla, mi costumbre de preocuparme por los detalles. Pronto, sus palabras reemplazaron las de él. Límites, los llamó. Como si ser madre fuera algo que se pudiera organizar como el desorden en un pasillo. Ya no era la mujer que llevó a Rafael a través de turnos largos y cuentas sin pagar. Era una invitada en su nueva historia. Alguien a quien tolerar, no a quien honrar. La lluvia había parado afuera, pero dentro de mí, la tormenta apenas comenzaba. Volví a la maleta con una mano firme y decidida. La casa en el centro de Oaxaca había sido mía desde el día en que Leonel y yo firmamos la escritura. Una casita de estilo colonial, escondida en una calle empedrada cerca del Zócalo. Sus muros habían resistido huracanes y veranos ardientes, pero parecía menos sólida desde que Rafael empezó a hablar de ella como si ya fuera suya. Empezó con cosas pequeñas. «Avísanos antes de venir», dijo Mariana una noche, con una sonrisa perfectamente ensayada.
Queremos mantener un horario, asentí, aunque la ironía me cortó hondo. Había criado a un hijo sin horarios, improvisando entre turnos, y ahora necesitaba permiso para entrar a la casa que aún era mía. Pronto no fueron solo las visitas. Los niños no deberían quedarse a dormir sin que sepamos, insistió Rafael. Es por la rutina y la estabilidad. Quise reír. Rutina. Había olvidado las noches que durmió bajo mi escritorio. Comiendo galletas de cena mientras yo terminaba de calificar, me mordí la lengua, temerosa de que mis palabras sonaran amargas en lugar de ciertas. Lo peor fue con el dinero. Pagué los impuestos de la propiedad cada año, pero Rafael aún encontraba defectos en los detalles más pequeños. Gastas demasiado en comida, dijo, sosteniendo un recibo que dejé en la mesa. Mira esto. ¿Para qué comprar cereal de marca si a los niños les da igual? Me tragué mi protesta. Ese cereal era el mismo que él me pedía de niño. Cuando comprarlo significaba saltarme el almuerzo, pensé que era un símbolo de amor. Para él, era prueba de desperdicio. Fue entonces cuando empecé mi propia rutina. Cada recibo fue a parar a un cuaderno de cuero. Cada factura cuidadosamente archivada. Cada pago registrado con mi letra pulcra. Si mi vida iba a ser medida como una hoja de cálculo, yo llevaría mis propios números. Nunca dije nada. Nunca desafié las reglas directamente. Sonreí. Mandé mensajes antes de visitar. Me adapté a sus límites, pero en las horas de silencio, con el cuaderno abierto en mi regazo. Ya no solo mantenía la casa, llevaba la cuenta. Y cuando llegó la noche del mensaje de voz, ese cuaderno fue lo primero que puse en la maleta. Estaba sola, con la lámpara proyectando un débil círculo de luz sobre la mesa. Cuando el mensaje de voz se abrió y las palabras de Rafael salieron a flote, su tono era casual, como si hablara de una molestia menor, pero cada sílaba golpeaba como un martillo. Es patética, dijo, siempre pegada, siempre queriendo hacerse necesaria. Es agotador. El murmullo de acuerdo de Mariana vino después, su voz baja, pero inconfundiblemente segura. Rafael continuó, más confiado ahora, como si su silencio le diera permiso. Me sabotea. ¿Viste cómo habló en la cena con la firma? Me hace quedar mal frente a gente que necesito impresionar. Es vergonzoso. Vergonzoso, mis años trabajando hasta tarde, saltándome comidas, vendiendo mi seguridad por su ambición, reducidos a una palabra que pronunció con fastidio, no con gratitud. Luego se rió, seco y despectivo. Cuando terminemos con el refinanciamiento, empezaré a sacarla. Ni se va a dar cuenta. Será limpio, sin dramas. El trueno afuera ya estaba lejos, pero dentro de mí, el ruido era ensordecedor. Una madre reducida a un problema. Su propia casa hablada como si ya fuera de él para negociar. Miré una foto al otro lado de la habitación Rafael de niño, con una sonrisa amplia, sosteniendo mi mano en la playa de Puerto Escondido. Ese niño había desaparecido hace mucho, reemplazado por un hombre que podía planear mi eliminación con la misma facilidad que equilibrar una cuenta. Me levanté lentamente, mi cuerpo calmado aunque mi pecho ardía, la llave de repuesto, que siempre descansaba en un tazón cerca de la puerta. De pronto se sintió peligrosa. La guardé en un cajón, su ausencia una línea silenciosa trazada. Luego saqué la maleta del armario y comencé a llenarla con lo que importaba: documentos, el cuaderno, algo de ropa, el collar que Leonel una vez cerró en mi cuello. Cuando la primera línea pálida del amanecer cruzó las ventanas, la decisión estaba tomada. No esperaría a que me borraran. Me iría antes de que notaran mi ausencia, y al irme, empezaría de nuevo. La habitación del hotel era pequeña, con vista al río Suchiate, donde los barcos pasaban silenciosos, sus bocinas bajas y melancólicas. No era mi hogar, pero era tranquilo, y la tranquilidad me daba espacio para pensar. Desempaqué solo lo esencial: mis documentos, el cuaderno, un cambio de ropa. Todo lo demás quedó en la maleta, como si tuviera que moverme de nuevo en cualquier momento. El primer paso fue el dinero. Durante años,
Rafael insistió en que mantuviéramos una cuenta conjunta por conveniencia. En ese momento le creí. Me dije que era normal que un hijo ayudara a subsistir a su madre con las cuentas. Ahora, mirando el saldo en línea, vi lo que realmente era una correa. Esa mañana entré al banco y abrí una cuenta solo a mi nombre. Cuando la cajera preguntó por la cuenta conjunta, mantuve la voz firme. Déjela como está por ahora. De ahí caminé a una oficina de abogados cerca de la calle Alcalá. Una amiga había mencionado su nombre, una especialista en leyes para adultos mayores. Escuchó con atención mientras le explicaba mi situación, mi casa, mi testamento, el poder notarial que firmé hace años cuando Rafael insistió que era para emergencias. Sus ojos se entrecerraron ante ese detalle, y en una hora tenía los papeles listos para revocarlo. Hablamos de un fideicomiso, una forma de poner la casa fuera del alcance fácil de cualquiera. Firmé los primeros borradores, mi mano segura, cada trazo de la pluma dibujando un límite que había faltado en mi vida por décadas. El verdadero impacto vino cuando el banquero me llamó en privado. Señora Torres, pensé que debía saberlo. Su nuera estuvo aquí la semana pasada. Preguntó por añadirse como beneficiaria en su cuenta. Por un momento, la habitación se tambaleó. El suelo, bajo mis pies, inestable. Mariana había estado preparando sus propios planes, allanando el camino para borrarme no solo de sus vidas, sino de mis propios bienes. La traición ya no era abstracta, tenía firmas y fechas detrás. Esa noche, mientras los barcos pasaban bajo el puente de Tapachula, doblé la nota del banco dentro de mi cuaderno. Su cronograma ya estaba en marcha, pero el mío apenas comenzaba. Los días en el hotel encontraron un ritmo, no de comodidad, sino de determinación. Cada mañana llevaba mi carpeta de documentos por la ciudad, y cada noche regresaba con nuevas firmas que cosían un muro entre mí y la vida que dejé atrás. El fideicomiso fue lo primero. Mi prima Rosa, en Veracruz, aceptó sin dudar ser la fideicomisaria sucesora. «Ya cargaste demasiado sola», me dijo por teléfono, con voz firme. «Déjame sostener esta línea por ti». Con su nombre en los papeles, la casa ya no era una pieza fácil para que Rafael la reclamara. Sus muros e historia ahora tenían una guardiana que entendía mis deseos y mis miedos. Luego fue el poder de atención médica. Reemplacé el nombre de Rafael con el de Alejandra, mi amiga más antigua de la escuela donde pasé media vida. Envejecimos juntas. Reímos sobre café en la sala de maestros y lloramos a nuestros esposos lado a lado. Si llegaba el día en que no pudiera hablar por mí misma, confiaría en su juicio, no en la conveniencia de un hijo que medía mi valor en deudas. Después vino el desmantelamiento silencioso de los lazos financieros. Durante años permití pagos automáticos desde mi cuenta para cubrir el déficit de la hipoteca de Rafael, disfrazados como apoyo temporal. Sentada con el banquero, ordené cancelar cada pago, cortar cada vínculo. El alivio fue inmediato, aunque llevaba el aguijón de la finalidad. Esa noche, en la habitación del hotel, esparcí las fotos en el escritorio. Rafael a los 8 años, descalzo en la arena de Puerto Escondido, sosteniendo mi mano, su sonrisa sin reservas. El niño que crié seguía ahí en los colores desvaídos, y por un momento me pregunté si estas firmas no eran solo protecciones, sino cortes, rompiendo el último hilo frágil entre nosotros. Puse mi mano sobre la foto, cerrando los ojos. Protegerse no significaba que dejé de amarlo. Significaba que ya no podía permitir que ese amor me deshiciera. Cuando guardé la foto en su sobre, mi pluma ya estaba lista sobre el siguiente formulario, preparada para terminar lo que había comenzado. Era justo después del atardecer cuando mi celular se iluminó con un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me impulsó a contestar. La voz de Mariana salió, más baja de lo que jamás la había oído. «Isabel, por favor no cuelgues. Necesito hablar contigo». Por un momento pensé que era una trampa, otro plan orquestado con Rafael. Pero ella continuó antes de que pudiera hablar. «Nos ha estado mintiendo a las dos.
No lo vi hasta hace poco. Me recosté, dejando que el silencio se alargara. Ella se apresuró a llenarlo. Rafael me dijo que tú siempre pedías dinero, que eras imprudente con los gastos. Me hizo creer que lo estabas drenando, manipulándolo con culpa. Sus palabras cargaban vergüenza, como si confesara un delito propio. Pensé en mi cuaderno, las filas ordenadas de recibos mostrando cada impuesto, cada compra de comida, cada sacrificio, y le creíste, dije, firme pero cortante. Sí, susurró. Pero luego vi que pagaste los impuestos de la propiedad tú sola la primavera pasada. Él me dijo que los había cubierto. No dije nada, pero supe que algo estaba mal. Su confesión aterrizó entre disculpa y súplica. Por primera vez, escuché duda en su voz, una grieta en su fachada pulida. No era la cómplice igual de Rafael en el engaño, había sido moldeada por su historia. Igual que yo, lo fui por años de sus necesidades. No espero perdón, dijo Mariana, con palabras temblorosas. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo. Nos ha estado manipulando a las dos. Mantuve mi tono calmado. Ver es solo el comienzo. Lo que hagas con ese conocimiento me dirá quién eres. Hubo una larga pausa. Luego dijo suavemente, si necesitas pruebas de lo que él está planeando, tal vez pueda ayudarte. Terminé la llamada sin promesas ni rechazos, mi mente dando vueltas a la posibilidad. A veces los enemigos se revelan también como prisioneros, pero la confianza ya no se daba libremente, ni siquiera a quienes decían arrepentirse. Esa noche, puse su número junto a mi cuaderno, otro registro esperando ser probado. El mensaje de Rafael llegó tarde en la noche, seco y exigente. Necesitamos vernos. Mañana. Café cerca del Zócalo a mediodía. Casi lo ignoré. Pero algo en mí quería el ajuste de cuentas. Cuando se lo conté a Alejandra, se ofreció a acompañarme. No lo discutí. El café estaba lleno, el ruido de tazas y voces llenando el aire. Elegí una mesa junto a la ventana. Alejandra sentándose a mi lado con tranquila resolución. La grabadora en mi bolso ya estaba encendida. Rafael llegó primero. Su paso rápido, la mandíbula tensa. Mariana lo seguía. Su rostro pálido, sus ojos evitándome. Él no se molestó con saludos. Cometiste un error, mamá, dijo secamente. Este asunto de la casa termina ahora. Entrégame los papeles de control y seguimos adelante. Puse una carpeta en la mesa, deslizándola con calma deliberada. Aquí están los papeles de control, dije. Sus ojos bajaron. Los sellos notariales del fideicomiso lo miraban fijamente. El nombre de Rosa como fideicomisaria se alzaba como un veredicto. Su rostro se oscureció. No puedes hacer esto. Esa casa es parte de nuestro plan. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Crucé las manos, firme. Lo entiendo perfectamente. Es mía. Siempre lo ha sido. Y ahora está fuera de tu alcance. Por un momento se quedó callado, como si las palabras le fallaran. Luego la rabia estalló. Su voz se alzó, lo bastante fuerte como para que las cabezas se volvieran desde las mesas cercanas. Patética, como siempre. ¿Crees que a alguien le importa tu pequeño fideicomiso? Lo has arruinado todo frente a él. Mariana se estremeció, su mano apretando su taza, pero sus labios sellados. Su silencio hablaba por sí solo. Me quedé quieta, dejando que sus palabras se grabaran, llenaran la habitación, quedaran en la memoria de cada testigo que ahora veía lo que yo había vivido. La máscara que él llevó tanto tiempo se rompió en público, cuando finalmente salió furioso, dejando a Mariana en un silencio tembloroso. Supe que la batalla había cambiado. La pregunta ahora no era si podía detenerlo, sino hasta dónde estaba dispuesta a llevar la verdad. La mañana después del café, entré a la oficina de mi abogada con la grabadora en mi bolso y calma en el pecho. Escuchó el estallido de Rafael, sus cejas subiendo con cada palabra. Para la tarde, se enviaron cartas certificadas, notificaciones de no ingreso que le prohibían entrar a mi propiedad. Lo que una vez se sintió como mi vulnerabilidad se convirtió en mi arma.
2 días después, el banco llamó. Rafael había intentado mover fondos de la cuenta conjunta, incluso cambiar la información de beneficiarios, pero el congelamiento ya estaba en marcha. Sus intentos fueron marcados como sospechosos, cada negación construyendo una pista de evidencia contra él. Por primera vez en años, sentí que mis finanzas eran mías otra vez. Envié un paquete a mis primos y hermanos en Oaxaca, una colección cuidadosa de recibos, cuadernos y documentos, sin acusaciones, solo el registro de la verdad. Durante demasiado tiempo, Rafael había susurrado su versión de los hechos. Ahora mi familia podía ver el rastro de impuestos pagados, deudas cubiertas y sacrificios nunca dichos en voz alta. El verdadero cambio llegó en silencio. Mariana se comunicó, no con otra llamada, sino con un correo. Adjunto estaba un mensaje que Rafael le había enviado: mamá seguirá pagando cosas. Siempre lo hace. Hay que aprovechar mientras dure. Leer esas palabras deshizo los últimos hilos de duda. Cualquier lealtad que Mariana alguna vez sintió por él se había debilitado lo suficiente como para pasarme la prueba. Guardé el correo en mi archivo creciente, otra capa en el escudo que estaba construyendo. La justicia ya no era abstracta, tenía peso, tenía tinta, tenía voces más allá de la mía. Y al cerrar el cuaderno esa noche, supe que el paso final esperaba, uno que decidiría no solo lo que conservaba, sino lo que dejaría atrás. El testamento estaba abierto en el escritorio de la abogada, la tinta fresca esperando mi firma. Lo leí una vez más, segura de las elecciones que había hecho. Mis nietos recibirían cada uno un pequeño recuerdo. Piezas de plata o joyas que cargaban historia, pero no el peso del conflicto. La casa, el corazón de mi lucha, no pasaría a Rafael, sino al Fondo de Protección contra la Violencia Doméstica y Adultos Mayores de Oaxaca. Una casa que me había dado refugio se convertiría en un santuario para otros que necesitaban seguridad más que nostalgia. Cuando firmé mi nombre, la pluma se movió sin temblor. La línea fue clara, final y libre. En un mes, me mudé a un pequeño condominio junto al río en Puerto Escondido. No era más grande de lo que necesitaba, con ventanas que daban al agua donde podía ver las mareas entrar y salir. Elegí cada mueble yo misma, cada planta, cada color, libre de las opiniones de otros. En el balcón, cuidaba macetas de romero y tomillo, hierbas que prosperaban con cuidado paciente. Algunas noches pensaba en el cuaderno, en los largos años de silencio que soporté, pero lo que quedaba no era amargura, sino claridad. Me había protegido. Había trazado líneas que nadie podía cruzar. Ahora solo una llave colgaba en mi llavero, simple y brillante. Abría la puerta a la vida que había elegido, no una impuesta, no una robada, sino una reconstruida por mi propia mano. Parada en el balcón, con la brisa vespertina levantando mi cabello, dejé que la paz se asentara donde antes vivía el miedo. No fui borrada por la traición, renací por los límites.